Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a hacer un video sobre las orientaciones para la fase intensiva de Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes, pues específicamente de secundaria, ¿no? Como saben, yo soy maestra frente a grupo de secundaria. Yo, pues, lo que voy a estar haciendo aquí es compartir lo que a mí me funciona, lo que yo creo que es lo adecuado desde la práctica y pues la lectura en investigación que logro hacer para este nivel. Sin embargo, pues pueden quedarse los que son los de que son de primaria, preescolar, otros niveles y pues considerar la propuesta para lo que van a hacer, ¿no? Eh, Comentarles que pues yo soy de Jalisco y en Jalisco salieron otras guías, y en este video voy a estar haciendo como ese comparativo. Me voy a ir más como a lo práctico. Sinceramente ahorita sí ya no alcanzo a hacer una presentación así toda bonita como las alcanzaba a hacer. Este, Me quiero centrar más que nada en lo sustancial de esta semana, que se busca, y yo creo que se busca más o menos lo mismo en todos los niveles. Entonces sí necesitamos no perder el foco de lo importante para no perdernos entre tanta información y tantos acuerdos y tantas cosas que se han estado publicando. Yo creo que casi todos los grupos de maestros en estos días se ha saturado de PDFs a más no poder, y pues eso lo único que hace a veces es predisponernos a una actitud a la mejor de no querer saber, de algo negativo, de cansancio, de muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí pues lo que pretendo con este video es digerirlo un poco para, desde mi punto de vista, pues, enfocarnos en lo importante, en lo esencial y aprovechar y que realmente sea una semana productiva. Bueno, en la presentación soy muy práctica, me voy a ir, les digo, como a lo que creo que necesitamos y nos funciona. Aquí ustedes igual, pues yo creo ya las han leído y creo que es igual para todos los niveles. Prácticamente nos dice que el eje temático de esta fase intensiva viene siendo la, pues la revisión de los libros de texto gratuitos. También recordemos que se acaba de publicar el acuerdo ya en el diario oficial de la Federación, donde vienen ya los programas sintéticos ya de manera oficial. Entonces sí es muy importante darle una checada desde nuestra asignatura, nuestro nivel, nuestro campo formativo, para ver si hubo, qué cambios hubo, porque yo creo que sí hubo ligeritos cambios, pero sí los hubo. Entonces dar esa checada y ver cómo eso se articula con los libros de texto. Recordemos que también venimos de todo un ciclo escolar donde hemos esbozado ya un borrador de programa analítico, y entonces yo creo que en esta semana, sí aquí nos lo ponen como los libros de texto, pero sí va a ser mm, aterrizar ya de manera más contundente nuestro programa analítico, ya en el plano didáctico con la planeación y pues considerando estos materiales. Aquí nos habla de que los libros de texto pues se adaptan al contexto de la comunidad, fueron elaborados por especialistas, promueven la participación de las familias, tienen el propósito de promover conocimiento y hacer efectivo el derecho humano a la educación, pues son gratuitos, universales, provienen de perspectivas históricas, sociales, económicas, pedagógicas y psicológicas que se expresan en la integración curricular y reconocen la cultura como un mismo patrimonio intangible de la humanidad. Contribuyen a formar niñas, niños y adolescentes como ciudadanos que establecen diálogos de respeto, solidaridad y reciprocidad. Aquí lo importante comprender, pues, en esencia, es que estos libros de texto los tenemos que revisar en esta semana, y uno de los grandes cambios, entre otros, es pues que ya no van a ser libros de ejercicios, ¿no? Ya solo van a ser de consulta. Ya no tiene que ser el principal objetivo terminar un libro, sino que este libro va a ser un recurso más de nuestro programa analítico. O sea, eso es lo importante, el cómo nosotros contextualizamos y adaptamos el plan y programas nacional a nuestra realidad. Por eso yo creo que lo central aquí va a ser ya concretar nuestro programa analítico. Vamos viendo aquí cómo hacen la distribución desde lo federal, donde nos dice que pues en la sesión 1 vamos a analizar pues esta familia de libros de texto gratuitos. En la sesión 2, visualizar los proyectos desde la perspectiva de Plan de Estudio 2022, que eso también ya se venía haciendo desde sesiones anteriores, lo que son la metodología basada en proyectos, en problemas, en servicio, STEAM, etcétera.
ya para que en la sesión 3 podamos esbozar las posibilidades de uso de estos libros de texto que contribuyan al enriquecimiento del programa analítico, la planeación didáctica y la evaluación formativa. Prácticamente ya la sesión 3 y 4 va a ser ya de ponernos a pulir ese programa analítico en la 3, para en la 4 ya también lo que habíamos iniciado en julio, que era la planeación didáctica de un proyecto interdisciplinario o integrador en secundaria, pues ya aterrizarlo a la planeación del primer mes del ciclo escolar. De todo esto ya tenemos mucho avance, les digo, ya prácticamente sería nada más enriquecer con lo de los libros de texto, con los ligeros cambios del programa sintético y aprovechar toda esta semana para, en secundaria sobre todo, que estamos divididos por disciplinas, hacer un trabajo colaborativo de planeación. Ese es el gran cambio. Yo sé que muchos seguimos con la idea de que es lo mismo y que siempre es lo mismo y que es igual y que es humanismo, y el humanismo no es nada nuevo, ya se manejaba desde el plan anterior. Sin embargo, sí es importante reconocer que en esta nueva propuesta, además del humanismo, pues también el eje central es este enfoque de derechos humanos y colaborativo, comunitario. Entonces sí es muy importante que nosotros también como docentes comencemos a trabajar en equipo para planear en equipo, en academias, por campos formativos, ya como cada colectivo se organice, pero sí hacer un trabajo colaborativo de compartir materiales, reflexiones, estrategias, con base en nuestras experiencias. Yo creo que sí, antes de empezar con la sesión 1, sería bueno a lo mejor empezar con alguna dinámica de integración en la que podamos predisponer al colectivo a ese trabajo colaborativo. Y ya pues en la sesión 5 habla sobre construir colectivamente una postura crítica. Esta sí es un poco más así como de reflexión y relleno. Sin embargo, en Jalisco tiene una distribución acá diferente. Aquí la diferencia con la sesión 1, igual ahorita lo voy a ir desglosando, es que además de revisar los libros de texto, nos pide que revisemos el material que tiene el Estado sobre los proyectos integradores y cómo es que estos proyectos integradores pueden ser también un insumo para nuestro programa analítico. Pero si se dan cuenta, al final el eje central o el producto, vaya, es nuestro programa analítico y nuestra planeación didáctica, que es después del programa analítico, pero tomando en cuenta esos materiales, ¿no? Y aquí en Jalisco tratan de recorrer un poco más esta parte de la planeación para dejar el día 5 para la organización escolar, que yo creo que eso es lo ideal, ¿no? Más que llevárnosla en la reflexión, porque esa se vendría dando solita si hacemos bien el trabajo previo, el de acá, pues sí, todo lo que tiene que ver con organizar el inicio del ciclo escolar. Y bueno, continuando aquí con la guía federal, nos habla de que el propósito general de esta semana es vincular, identificar el vínculo entre los libros de texto y el plan de estudio, los programas sintéticos y analíticos, con la intención de reconocer su función y características para explorar sus usos. En los específicos, pues los divide en 5, que prácticamente es uno por sesión. En la sesión 1 vamos a conocer estos libros de texto de nuestra fase. En la sesión 2, visualizar ese diseño de proyectos desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana. En la sesión 3, esbozar las posibilidades del uso de estos libros para concretar nuestro programa analítico y la planeación. Sesión 4, avanzar en la planeación didáctica el primer mes del ciclo escolar, que sinceramente, bueno, en secundaria, al ser colaborativo, al ya no hacerlo de manera individual, yo digo que esto nos va a llevar mínimo 2 sesiones. Entonces sí tratar como de compactar las primeras para lo más importante no va a ser llenar formatos. Yo creo que las reflexiones se pueden hacer en colectivo, verbalmente o de otra manera, ¿no? Porque si nos vamos y se acaba la semana y no terminamos, no concretamos esa planeación del primer mes, no la pudimos retroalimentar, ver si sí cumplía, si tiene ejes, si vincula otras asignaturas, si la temporalidad es correcta, si tiene una evaluación formativa, etcétera, etcétera. Yo creo que no cumplimos el objetivo principal, ¿no? Más que incorporar o no los libros de texto, yo creo que lo importante va a ser empezar a planear de manera colaborativa, teniendo ya más digerido lo que son
pues los ejes articuladores, los PDA, etcétera, etcétera. Entonces, sí necesitamos centrarnos mucho en lo que es lo de la sesión 3. Y les digo, ya en la 4 aquí, en la federal lo marca como en la 4. Y ya, pues esto de construir una postura crítica en la transformación educativa y fortalecimiento de la escuela para orientar la práctica docente, como más de relleno, ¿no? Lo último. Y bueno, aquí ya en la primera sesión, que el propósito es conocer los libros, prácticamente nos dice que pues nos dividamos en equipos, nosotros podamos decidir cómo, si lo hacemos por campo formativo, por grado, por asignatura, para analizar el libro de texto. Yo creo que en secundaria lo ideal sería por academia, ¿no? Tenemos a lo mejor en ética, naturales y sociedades 3 asignaturas, pero sí revisar muy puntualmente lo de mi asignatura o las asignaturas que yo doy, para después socializar en el grupo, pues estas partes más importantes de lo que yo observe, ¿no? Algunas reflexiones, elementos que cambian, etcétera, etcétera. Es como socializar qué onda con los libros de texto en esta primera sesión. Y para eso también nos pide aquí revisar unos videitos de la maestra Leticia Ramírez Amaya, de la bienvenida al ciclo escolar y de la presentación de los libros de texto. Y pues aquí también está el link a los libros de texto de la CONALITEC. Y pues aquí están los de secundaria, ¿no? En secundaria primer grado vemos que están los 4 campos formativos y vienen otros 2, que este ya no lo habían compartido antes de salir al receso escolar, el libro sin recetas para maestras y maestros, y se agrega el de múltiples lenguajes. En la sesión 2 nos pide visualizar los proyectos desde la perspectiva del Plan de Estudio 2022, lo que les comentaba de los metodologías, ¿no? Que le llaman aquí metodologías innovadoras, y nos pide revisar lo de un libro sin recetas para la maestra y el maestro, pero no de nuestra fase 6, sino de la fase 3 en ciertas páginas, donde en esta fase 3 se explica nuevamente pues cómo es el aprendizaje basado en problemas, la metodología STEAM, etcétera, etcétera. Sería como otra vez repasar estas metodologías para hacer una selección inicial de, a ver, tengo yo este contenido, estoy con mi campo formativo y ya una vez profundizando en estas metodologías, ver cuál es la más adecuada. ¿Qué les digo? Ya traemos este avance, pero sería como darle otra revisada, ¿no? Identifiquen las características de la evaluación formativa para estos proyectos y los insumos para la sesión 2, pues son el plan de estudios, los programas sintéticos ya oficiales de nuestra fase, libros de texto gratuitos y el libro sin recetas, pero de la fase 3. Entonces es como se fijan ir articulando lo que es nuestro programa analítico con base en el programa sintético. Luego, ubicar el libro de textos y a lo mejor para desarrollar X contenido, si me sirve o no el libro, qué página y con cuál metodología. Sería la ideal abordar ese PDA, ¿no? Ya en la sesión 3, pero digo hasta la 2 es solo la revisión. En la sesión 3 ya es esbozar las posibilidades del uso de los libros de texto gratuitos para enriquecer este programa analítico y la planeación didáctica que vamos a hacer posteriormente, ya en la sesión 4. En la sesión 3 dice que nos sugiere abordar la sesión de la siguiente manera. En el mes pasado de julio integramos nuestro programa analítico de escuela y avanzamos al diseño de la planeación didáctica individual. Hay que retomar estos documentos y recordar que el programa analítico debe contener lo siguiente: diagnóstico del grupo, de la escuela, la contextualización del programa sintético, incorporación de problemáticas, temas, asuntos comunitarios, locales y regionales pertinentes, consideración de uno o más ejes articuladores en la secuenciación de contenidos, distribución y secuenciación de contenidos a lo largo del ciclo escolar. Esto es muy importante porque algunos que todavía siguen creyendo que el programa analítico es un proyecto, pues no, el programa analítico es a lo largo del ciclo escolar y no es una planeación, solo lleva orientaciones didácticas generales sin desarrollar la planeación. Ese es un paso posterior. Sugerencias de evaluación formativa. Y bueno, el formato que yo les he estado compartiendo cumple con todo eso, porque tenemos acá el plano de lectura de realidad, donde se tiene el espacio para incluir todo lo que son los diagnósticos, lo más relevante.
se tiene la secuenciación a lo largo del ciclo escolar, la incorporación de temas de interés regionales y aquí problemática con la que se relaciona con base a lo que en el diagnóstico salió, problemáticas, incorporación de contenidos y su justificación, articulación con otros campos o asignaturas, orientaciones didácticas generales y sugerencias de evaluación. También acá están los ejes articuladores y hasta los rasgos de perfil de egreso. Entonces, este formatito que yo les he estado compartiendo desde hace meses, que he estado enriqueciendo mes con mes, consejo escolar, consejo técnico. Cada consejo técnico le agrego, le quito. En este caso, por ejemplo, con base a las orientaciones, pues yo lo que le cambiaría aquí, bueno, le agregué, es como en qué páginas del libro, o sea, necesito revisar con calma el libro de texto de mi asignatura para ver qué páginas viene este contenido, porque recuerden que no traen un orden, entonces necesito como irlo ubicando. Y también lo que tengo que hacer es modificar algunos PDA ya con base a los que se publican en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, esas son como algunas modificaciones que voy a tener que hacer y sobre todo ponerle aquí los hipervínculos a la planeación que voy a hacer con esos otros docentes para este contenido. ¿Ok? Ya desarrollar la planeación, pero sobre todo del primer mes. Si me voy para acá, aquí está, miren. Pero bueno, aquí nos dice que consideremos que nuestro programa analítico tiene que considerar esto. Si yo checo que mi borrador, mi esbozo no cumple con eso, tengo que agregarlo, tengo que enriquecerlo. Aquí nos dice que después en equipo, por grado, disciplina o campo formativo, recuperen la selección que hicimos en la sesión 2 de la metodología. Si yo, por ejemplo, dije que acá en este contenido, a ver, déjenme hacerlo un poco más pequeño para poder ver más. Aquí, que en este contenido quise trabajar, en estos PDA, el aprendizaje basado en problemas, pues era así como darle otra checada si ya con base a la lectura de ese libro sin recetas de la fase 3 y de las páginas que dicen, si esta metodología del basado en problemas es la mejor según mi contexto y según las problemáticas y según estos PDA para abordarlo. O a lo mejor lo tengo que cambiar por un aprendizaje basado en proyectos comunitarios, etcétera, etcétera. Por eso es que nosotros ya tenemos aquí, yo por ejemplo en mi programa analítico ya había agregado algunas de esas metodologías, tratando de variar desde lo que yo considero que es más pertinente para esos contenidos. Sin embargo, aquí va a ser como volver a checar y ver si sí son las mejores. Y sobre todo hacerlo de manera colaborativa. Para el desarrollo de estos proyectos se va a permitir realizar ajustes al programa analítico de la escuela con base al contexto. Entonces recuerden que ese programa analítico de escuela tiene que ver con articular lo que van a hacer los docentes, los grados, las disciplinas, que yo les compartí que en una de mis escuelas lo que se va a hacer o se sugirió fue hacer un proyecto integrador por campo formativo a lo largo del ciclo escolar en los diferentes trimestres para que no se repitan las problemáticas. Entonces, eso pudiera ser nuestro programa analítico de escuela, para articular cómo es que unos van a trabajar una cosa, en qué temporalidad, otros otra, pero sin dejar de lado que es el individual, en el que yo me ajusto y si en la escuela, en X escuela, se dijo que íbamos a trabajar esto de las normas, leyes e instituciones en el tercer trimestre, pues lo recorro y lo cambio en lo que yo voy a trabajar de manera individual. No sé si me explico. Y bueno, en esta sesión 3 es dar toda esta revisión a nuestro programa analítico, como les decía, con base a lo que se revisó ya de estas metodologías y de los libros de texto. Para comenzar ya con recuperar la planeación didáctica que habíamos hecho al final del ciclo escolar pasado y empezar a checar si hay que hacer ajustes, ¿no? Y sobre todo ver eso de los PDA. Establecer esta vinculación, programa analítico, la planeación didáctica que esbozamos en julio y los libros de texto. Prácticamente es eso en la sesión 3. Y dice que inicia una propuesta de planeación didáctica mensual. Esta es la que vamos a hacer en la sesión 4
donde se considere el o los contenidos y sus PDA, los proyectos que se desarrollarán, la organización de actividades, posibilidades de los usos de los libros de texto, los ejes articuladores, la metodología y la evaluación formativa. Y ahora sí, la planeación tal cual de un proyecto o de un aprendizaje basado en problemas, etcétera, etcétera. Para la sesión 4 horas sí ya avanzar en esa planeación del primer mes. Prácticamente aquí no viene mucho en las orientaciones porque toda la base está en la 3 y aquí ya nada más es como dedicar todo el tiempo específicamente a eso. Ahorita les muestro yo pues el avance que tengo, que ya había hecho un video de hecho de eso. Y les digo, en la sesión 5 ya es pues reflexionar, cerrar, bla, 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 bla. Más relleno. En Jalisco nos ponen un poquito más de trabajo porque además de vincularlo con los libros de texto, vamos a tratar de vincularlo con los proyectos Recrea de proyectos integradores. Entonces aquí esa es como la variación en la sesión 1. En la sesión 2, lo mismo de los materiales educativos, donde nos habla de considerar estos proyectos integradores, cómo es que se vincula Recrea con la nueva escuela mexicana, organizar el primer mes de trabajo, la sesión 3, aquí ya nos va adelantando. Lo que tiene diferente es de que en Jalisco, en la sesión 3, no destina todo este tiempo de revisar otra vez las metodologías, porque dan por hecho pues que con los proyectos integradores ya, entonces ya se van directo a ya organizar lo que es el primer mes, ¿verdad? Y porque también nos van dando aquí la ruta de cómo es que en los próximos consejos técnicos vamos a tener otra vez nuestras sesiones autogestivas, encuentro entre escuelas, entonces cómo ir organizando también esa parte. Y en la sesión 4 nos habla de nuestra trayectoria como CAP. Prácticamente yo considero que es lo mismo, nada más que le cambian aquí, o sea, es como nada más hacer que nos apropiemos de los conceptos de la visión política que tienen en el Estado, o sea, de los principios Recrean, bla, 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 o sea, toda su ruta y que está bien chido y todo, y que sí, está bien, pero yo creo que corremos el riesgo de perdernos de lo sustancial que es aterrizar nuestro trabajo, nuestra planeación de manera colaborativa, lo que es el primer mes de trabajo desde la nueva escuela mexicana. Y sí, o sea, efectivamente los proyectos integradores pueden ser un gran insumo, siempre y cuando los analicemos y no los sigamos como receta, porque si no, se contrapunta pues con lo que nos están dando acá desde lo federal, que nos dan un libro que se llama Libros sin recetas y acá nos dan A, B, C y todo el proyecto ya hecho, no que lo construyamos, se corre ese riesgo. Yo creo que los proyectos integradores los podemos analizar, que sea como un modelaje para adaptarlo sin perder de vista la esencia que es. Nosotros tenemos que construirlo, nosotros tenemos que adaptarlos. Como experiencia yo les comparto que el ciclo pasado en una de las escuelas se impuso por parte de la zona más así como los proyectos integradores tal cual, así como recetita. En la otra nos dieron la flexibilidad de construirlo y los resultados son sumamente diferentes, o sea, cuando los adaptas, cuando partes del interés de los alumnos, de lo que les gusta, y los mismos docentes que a ti te guste, te llene, le encuentres un sentido, es muy diferente el cómo se implementa a cuando nada más se sigue la recetita. Entonces, después hizo ese cambio en la otra escuela y también hubo muy buenos resultados. ¿Por qué? Pues porque la esencia tiene que ser esa, seguir nuestra capacidad innovadora, creativa, informarnos, hacer partícipes a los muchachos, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que los proyectos integradores tenemos que considerarlos así tal cual, como a los libros de texto, como un insumo, como un recurso, pero lo más importante va a ser cómo yo me vinculo aquí con otras asignaturas, qué problemáticas considero
cómo articulo con los ejes articuladores, con otras asignaturas, con qué metodologías innovadoras lo quiero desarrollar, si integro o no algún libro de texto, si tomo de base algún recurso de los proyectos integradores o no, eso también lo puedo considerar acá, y sobre todo hacerlo en colectivo. Recordemos que ya no vamos a tener nuestro comodín de los libros de texto y de llenarlos, tenemos que construir nuestros propios recursos. Y bueno, yo aquí les comparto el que tengo de primer grado de formación cívica y ética. Me falta adaptarlo de segundo y tercero. Voy a seguir más o menos el mismo orden de temporal de los contenidos. Y voy a modificar los PDA porque en este nuevo que se publicó ya hice ese análisis aquí donde subrayo con amarillito los PDA que cambiaron levemente ya en esta publicación oficial que se hizo en días anteriores con lo que era el avance. Entonces, por ejemplo, aquí, pues cosas sencillas, ¿no? En el avance decía los NNA y ahora ya dice niñas, niños y adolescentes, o sea, hasta esos cambios leves los subrayé. Nada más que ahorita tengo problemas con abrir el otro, el de los avances, pero aquí yo ya en el oficial, yo ya tengo señalado en cuál contenido y PDA de primero, segundo, tercero es el que tengo que copiar y pegar acá, modificarlo, porque cambió. En formación cívica y ética fueron cambios muy ligeritos, cositas más como de, por ejemplo, aquí analizan las causas que dan origen a las diferencias de calidad de vida. Y antes decía, analiza las diferencias en la calidad de vida, no las causas que daban el origen. Entonces, son cosas sencillas. Lo que sí es que agregaron un contenido que me parece que fue un acierto sobre, ¿qué es este? Agregaron el contenido y por ende, pues sus 3 PDA, que es el derecho a la salud, a la prevención del consumo de drogas, que como sabemos ya hay una estrategia nacional, que es la estrategia en el aula de prevención de adicciones. Entonces, aquí ya lo maneja en los 3 grados y eso yo no lo tenía contemplado acá. Entonces, voy a tener que reajustar los tiempos, hacer esos ligeros cambios y ver con qué metodología, con qué asignaturas puedo trabajar entonces ese nuevo contenido que se incorporó. Yo creo, maestras, maestros directivos, que eso es lo importante en esta semana. Seguir puliendo y mejorando mi programa analítico con base a esos cambios en los programas sintéticos, con base a los libros de texto, considerarlos o no, dependiendo nuestro contexto, dependiendo la finalidad que se busca, nuestras problemáticas. Y lo segundo, que es planear, aquí yo tengo así como un esbozo, planear ya con base a esas metodologías por campo formativo o con otras asignaturas, aunque no sean de mi campo, planear de manera colaborativa ya el primer mes, de manera muy puntual. Aquí, por ejemplo, lo que las orientaciones comenta de que en esta planeación tienen que venir pues los campos formativos, tienen que venir los PDA, tienen que venir los ejes articuladores. Aquí está el tiempo, etcétera, etcétera. Y ya ahora sí, muy desglosado, las actividades que se harán asignatura por asignatura, semana a semana. En este caso, nosotros estamos esbozando un aprendizaje basado en problemas con el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades y un proyecto llamado Somos iguales en que todos somos diferentes. Bueno, todavía está en borrador, pero aquí el propósito es que realicen una campaña de concientización sobre la violación a los derechos humanos en diferentes sectores de la población con estas 3 asignaturas que conforman el campo. Entonces, ya esta planeación lleva mucho tiempo. Ustedes saben que planear de manera individual lleva tiempo, checar recursos, este video ahora está más padre, esto les llama más la atención aquello. Ahora, hacerlo de manera colaborativa es más trabajo, pero también es más enriquecedor. Entonces, yo les invito a los que dirigen estos consejos técnicos que no nos perdamos entre tanta orientación y tantos PDFs, sino que podamos rescatar lo sustancial que es esto, que es lograr concretar, editar nuestro programa analítico ya con base en lo oficial, les digo, para avanzar en el primer mes. Y estar supervisando, no dejar los maestros solos, o sea, supervisarlos de, a ver,
Tú me estás comentando que este es tu PDA o el objetivo, la actividad que les pones aquí realmente hace partícipes a los alumnos. ¿Por qué les pones un video de la discriminación en África cuando aquí en su comunidad a lo mejor hay otras situaciones más cercanas, más significativas para ellos? Y estarnos retroalimentando, que siempre parta de lo colaborativo, del respeto a los derechos humanos y de la realidad de los estudiantes. Y ya nada más para finalizar, antes de que se me pase, algunos aquí de los cambios que yo vi ya en los programas sintéticos oficiales, es esta parte de que pues ya no habla de los servidores, habla de las y los servidores públicos, y otro es que antes en algunos PDA hablaba sobre México y el mundo, y en varios ya le ponen aquí la comunidad. O sea, ya lo aterrizan a que se parta primero aquí de su comunidad, de los beneficios de participar en normas, bla, 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 en su comunidad y ya luego en el país, en su comunidad y luego ya en México y en América Latina. Entonces, sí necesitamos partir mucho de su comunidad y su contexto. Y así, si lo hacemos de manera colaborativa, nuestra planeación, ya sea basado en proyectos, en problemas, etcétera, etcétera, pues veamos si tiene que ver con lo que pasa en nuestra comunidad. Por eso es tan importante los diagnósticos. Y sin lugar a dudas, en esta planeación del primer mes tenemos que considerar la implementación de diferentes instrumentos: diagnóstico comunitario, diagnóstico de aprendizajes, diagnóstico socioemocional, etcétera, etcétera. Quizá con formularios, quizá con otra cosa, pero yo espero la próxima semana subirles un videíto compartiendo algunos formularios que tengo del ciclo anterior sobre estos diagnósticos. Recuerden que a los que son miembros y se unen al canal les paso material adicional, editable, por ejemplo, este esbozo del programa analítico, ya con lo de mi asignatura, lo demás habría que llenarlo cada quien, pero este acomodo, temporalidad y demás, yo se las paso en modo editor a los que son miembros, que apoyan a este canal. Quien tiene tiempo siguiéndome sabe que no me es fácil dedicarme a esto, porque yo sigo frente a grupos, sigo haciendo otras cosas y no tengo el tiempo, pues, como otros canales quizá que se dedican única y exclusivamente a analizar, a leer, porque su trabajo en función es eso, asesorar docentes. Yo no, yo estoy frente a grupo, pero pues a quien le sirva esta perspectiva de lo que pues yo lo manejo como muy práctico, lo que necesito ya para mi trabajo, pues aquí pueden apoyar en dándole, en unirse, hacerse miembros del canal y tener este material editable. También les voy a pasar a los que sean miembros los links para que crean su copia editable de los diagnósticos que les digo hay que considerar en ese primer mes. Les voy a subir otro videito de más o menos cómo lo organizamos en una de mis escuelas, esto de los diagnósticos, para que no se cargue pues a los tutores o a los de formación cívica y ética, ¿no? Sino que lo podamos distribuir con todos los docentes. Y bueno, pues una disculpa por no hacerles las presentaciones y demás, pero espero que este video pues sea un poco de ayuda, no los haya confundido más sobre lo que es importante, lo que hay que hacer en esta semana. Vamos concentrándonos en estas dos cosas: nuestro programa analítico, adaptarle con los programas sintéticos ya recientes, oficiales, y nuestra planeación mensual, colaborativa, considerando otras asignaturas, otros docentes. ¿Sale? ¿Vale? Pues cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana, descansen. No hay que predisponernos a la semana intensiva. Yo creo que si se aborda con lo importante, con lo esencial, vamos a avanzar mucho. Realmente vamos a hacer un trabajo diferente a otros años, pero eso va a depender de nosotros, porque las orientaciones nos puede decir que nos dan la libertad del mundo. El secretario de Educación de Jalisco hizo un video hace unos días donde decía que no se tienen que seguir así tal cual, que son orientaciones, tanto la estatal como la federal. Y si yo veo que aquí la esencia viene siendo pues el programa analítico, nuestra planeación, pues a lo mejor me puedo ir por ahí sin seguir como receta guía por guía. Entonces vamos checando lo que es esencial, elíjanlo, hay que discriminarlo y a darle a lo importante, ¿sale? Cuídense mucho y que tengan un bonito fin de semana. Bye.